¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Ahora me tocó a mí iniciar este programa de Hagamos un Trueque, una emisión más de TLC Magazine México. Ya cumplimos, entiendo que 1 año, 4 meses de estar llevando a cabo estas reuniones todos los días, con excepción de los viernes, en donde hemos tenido distinguidos invitados con distintas profesiones, ocupaciones y conocimientos. Todos ellos compartidos con un toque humano. Y recordemos que, bueno, les pedimos que nos den 1 hora de su tiempo y a cambio todos les compartiremos conocimientos en distintas materias y por supuesto que en esto que llega a traducirse en una mejor práctica y bueno, con ciertas características muy, muy interesantes de este programa de Hagamos un Trueque. El día de hoy tenemos un programa muy, muy interesante, incluso importante. Recordemos que no tan recientemente hubo una reforma a la ley aduanera en donde se incorporó una nueva figura de la agencia aduanal. Esta figura de la agencia aduanal como persona jurídica con ciertas características en las cuales pues establece que tendrán que hacer un rediseño los agentes aduanales, personas físicas, ahora bajo esta característica de persona moral en la cual podrán seguir llevando a cabo la sustitución de la patente, incluso podrán concursar dentro de la propia agencia aduanal para que la patente y la agencia aduanal se mantenga por más tiempo vigente. Esto vino a modificar la forma en la que estaban operando los agentes aduanales. No han sido tantos agentes aduanales que se hayan trasladado a esta nueva forma de hacer negocios a través de la agencia aduanal, pero pues es interesante la manera en la que se puede tener esta perspectiva. Y el día de hoy, por supuesto, pues nos acompaña Paola Medellín, quien es una gran amiga a quien le doy la bienvenida, una amiga que, bueno, que tiene pleno conocimiento de lo que es el compliance, que venía diciendo en todos los trueques, que es una profesional del cumplimiento, desde una perspectiva totalmente jurídica. Hola, Pau, sé que ya andas por ahí, no sé si no te veo, pero te veo en el grupo, ya te vi. Aquí estás. Hola, Pau, ¿cómo estás? Todo muy bien, Octavio, ¿y tú? Gracias por invitarme. Muy bien, muy bien. Daniela ahorita en un momento va a incorporarse, está llegando, tuvo que visitar a un cliente, la tuvimos que mandar a trabajar a Zacatecas, ¿no? Fue a visitar un buen cliente. Por cierto, nos pidieron en Zacatecas, Pau, saludos a toda la comunidad aduanera y de comercio exterior del estado de Zacatecas, particularmente a una empresa que apreciamos mucho que es Baluarte en términos de logística, que desarrolló un esquema de campus en términos de logística. Y pues bueno, saludos a todos nuestros amigos en Zacatecas, por supuesto, que se encuentran escuchando este trueque, a quienes les agradecemos. Daniela ya entró. Hola, Daniela, ya si quieres, ya ahora sí, si quieres tomar los controles. Pues buenas tardes, ¿cómo están a todos? Bienvenidos, Hagamos un Trueque. Creo que ya la bienvenida la dio Octavio, ¿no? Se me hace raro no tenerlo a un lado, pero bueno, los saludo desde Zacatecas, una ciudad muy bonita, minera. Y bueno, para el día de hoy tenemos un gran tema, les va a encantar, sobre todo porque tenemos muchos agentes aduanales. Nos acompaña aquí la maestra Paola Medellín. Bienvenida a Hacer un Trueque, no sé si ya te saludaron. Hola, gracias Daniela, sí, ya, muchas gracias. Aquí ya se repitió un poco, pero bueno, con mucho cariño verlos a todos. Y bueno, para poder compartir y empezar al trueque de hoy, Octavio nos va a compartir su dato peque del trueque. Y no les va a gustar el Big Brother, ¿eh? El dato peque del trueque de hoy. ¿Has escuchado que el SAT revisará los depósitos en efectivo a partir de 15,000 pesos? Bueno, pues las instituciones financieras están obligadas a presentar los avisos según corresponda de acuerdo con los depósitos en efectivo que reciban por sus clientes. Esto en términos del artículo 55, fracción cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las instituciones financieras presentarán aviso cuando sus clientes, es decir, cualquiera de nosotros, reciba depósitos en efectivo, retire o cobre cheques en ventanilla. Para tal efecto, se consideran 3 formatos distintos de aviso que tendrá que dar el banco respecto de las operaciones de sus clientes. Un formato cuando el monto sea superior a 15,000 pesos. Otro formato cuando el total de los depósitos del mes sumen 15,000 pesos, es decir, sean depósitos pequeños en ese mes, pero lleguen a la cantidad de 15,000 pesos o superior. Y 3, cuando sus clientes no reciban depósito en efectivo por ningún motivo en el mes. Estos avisos
las instituciones financieras los tendrán que presentar de manera mensual por cliente en los términos que establece el reglamento del Código Fiscal de la Federación y el anexo 1A, que se trata de avisos de actualización de actividades económicas y obligaciones al RFC. Asimismo, las instituciones financieras, cuando sus clientes en el ejercicio o bien durante uno o varios meses no reciban depósitos en efectivo que excedan el monto acumulado mensual de 15,000 pesos moneda nacional, deberán informar mediante los formatos electrónicos IDE-A, Declaración Anual de Depósitos en Efectivo, o IDEM, Declaración Anual de Depósitos en Efectivo, ambos contenidos en el anexo 1, rubro A, numeral 2, según sea el caso, sin operaciones por el ejercicio o por el periodo que se trate. ¿Quiénes presentan estos avisos? Pues las instituciones del sistema financiero que paguen intereses cuando el monto mensual acumulado por los depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular en una misma institución del sistema financiero excedan esos 15,000 pesos, así como respecto de todas las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. La periodicidad y cuándo se presentan. Bueno, de manera que en este ejercicio 2021 se estarán presentando a más tardar el día 10 del mes calendario inmediato siguiente al que corresponda. También de manera anual, las del 2020, a más tardar el 15 de febrero de cada año, del próximo año. El objetivo que persigue es cumplir con la obligación establecida en la Ley del Impuesto sobre la Renta de informar sobre los depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular en una misma institución del sistema financiero. El fundamento legal, por si lo quieres saber o te interesa, es el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2021, es decir, vigente actualmente, artículo 94, y la resolución miscelánea fiscal para el 2021, reglas 3.5.11, 3.5.12, 3.5.13 y 3.5.14, así como el anexo 1, rubro A, numeral 2 y anexo 1A, trámite 74, diagonal ISR y 75, diagonal ISR. Es decir, en pocas palabras, el Big Brother fiscal. Ahora sí, Daniela, y ahora sí, Pau, decían que no había Big Brother fiscal. 2013 dijimos, va a pasar, no va a pasar, no, todo está muy bien. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nos alcanzó la tecnología. Hasta el doctor Carvajal volteó a ver cuando dijeron depósitos arriba o abajo de 15,000, porque a todos los van a fiscalizar, porque ya es un aviso que se hace por medios electrónicos y del cual se va a enterar el SAT. Entonces, pónganse abusados, tengan congruencia con sus ingresos y tengan cuidado con los depósitos que hacen en efectivo. No hay nada de ilegal. Hay depósitos que uno puede recibir en efectivo, el tema está en que se declaren y que al momento de que se declaren, bueno, pues que se haga el pago correspondiente del impuesto que se hubiera retenido o que se tenga que enterar. Recordemos, hay veces que incluso en las mismas instituciones académicas, pues se reciben las colegiaturas en efectivo. El punto está en que no lo guarden en el colchón, lo métanlo al banco y declárenlo y emitan la factura correspondiente, ¿verdad, Daniela? Sí, efectivamente, o sea, eso platicábamos, ¿no? Oye, 15,000 pesos, la verdad es que es un monto muy bajo, pero bueno, pues aquí ahora sí que hay que declarar cualquier pesito que caiga, ¿no? Ahora sí hay que declararlo. Oye, y estaba escuchando en las noticias, Octavio, que nuestra querida maestra Buenrostro estaba comentando que también van a volver a haber cambios en septiembre. A ver, ustedes, ¿qué creen que vaya a pasar en septiembre? Espérame, Más cambios. No me la bajes de nivel, es doctora Buenrostro. Ay, perdón, No, es que hay una distancia, sí le iba a costó decir trabajo su otra grado. manera, No es cierto, pero Pau. me corrigió la mente. Digo, es doctora Buenrostro y fíjate, hasta Pau voltea a ver a su socia y dice, estos están como, ¿qué están diciendo? Sí, efectivamente, anuncia que para septiembre se espera impulsar una reforma. Esto ya se había existido alguna declaración previa, ¿no? Obviamente estaban esperando que pasaran las elecciones para hacer esta posible reforma fiscal. Recordemos que recientemente hubo una reunión en la cual se estaba estableciendo un umbral mínimo para impuestos a sociedades que tiene una repercusión directa
afecta en esos países de baja o nula tributación, en los cuales algunas empresas pues terminan distrayendo sus ingresos para reducir el pago que realizan. Esto obviamente genera hay una asimetría entre quienes sí cubren ese impuesto y quienes no lo cubren, ¿no? No quiero poner en evidencia, hay investigaciones públicas, sobre todo vinculadas con temas de tecnología, plataformas digitales, las cuales han sido sancionadas en Estados Unidos y en la Comunidad Europea por llevar a cabo estas prácticas. Entonces, esto va a ser muy interesante. Yo estoy apostando por un IVA generalizado, un flat tax y sobre todo, bueno, el impulso de este impuesto mínimo sobre sociedades. Por cierto, esta semana, acuérdense que publicaron unas tasas de referencia muy interesantes, pero ya no hay que quitarle más tiempo a Pau, si no, no va a decir nada, Daniela, ya. Te digo, te vas y no me paras. Perfecto, ya veo que por eso me saludó con tantas ganas el doctor Máximo Carvajal, dijo ya, ¿verdad? Ya hacía falta porque si no, Octavio aquí no. Bueno, pues el tema de hoy muy interesante es cómo es la agencia aduanal desde la visión del compliance. La verdad es que es un tema muy interesante, sobre todo porque aquí tenemos muchos amigos agentes aduanales que no saben por dónde empezar, a lo mejor por dónde realmente implementar el compliance. Así que el día de hoy nos acompaña la maestra Paola Isabel Medellín Cervantes. Antes de darte la palabra, Pau, me gustaría presentar tu semblanza, si me lo permites. Bueno, ya la está presentando, ¿verdad? Adelante, gracias. Ella es abogada, egresada de la Escuela Libre de Derecho, especialista y maestra en cumplimiento normativo en materia penal por la Universidad de Castilla de la Mancha, España. Es especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual cursó un diplomado sobre el sistema procesal penal acusatorio. Actualmente cursa una maestría en proceso penal acusatorio. Cuenta con una certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tiene una certificación profesional como Compliance Officer nivel Senior y otra como perito en Compliance emitidas por el World Compliance Association. Es auditora de la norma ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno, y es socia fundadora del despacho Medellín y Villalobos Abogados, y dedicada a la implementación de programas de compliance y sistemas de gestión de antisoborno bajo el estándar de ISO 37001, previsión de lavado de dinero, así como el litigio penal económico, en el cual tiene experiencia de más de 15 años. Es maestra en la especialidad de Derecho Penal de la Escuela Libre de Derecho, en la que imparte los módulos de delito de lavado de dinero y compliance penal. Es coordinadora del diplomado en compliance en esta misma institución. Es miembro del Comité Internacional de Prevención del Blanqueo e Capitales, Financiación del Terrorismo y Proliferación de la World Compliance Association. Así que, Pau, bienvenida a hacer un troque con nosotros. Es un honor tenerte por aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hace un rato me preguntaba Magdalena si traía una presentación y en realidad no, pero tengo unas láminas que me gustaría compartir porque quisiera arrancar mi charla con esas láminas. Entonces voy a intentar, aquí ya estoy viendo que sí puedo compartir. Y esa es la idea, una charla aquí entre amigos. Al final, los panelistas podrían hacer algún comentario, también preguntas y respuestas al final. Octavio te estará ayudando a manejar las preguntas. Sí, perfecto, gracias. Ya se ve muy bien tu pantalla. Sí, sí se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve bien. Es que nada más son unas 3 láminas que quería compartir. El compliance ha cobrado mucha relevancia desde 2016 hacia ahora. Digamos que en nuestro país el verdadero boom del compliance ha sido de un año para acá. Antes, pues sabíamos que había algunas figuras que lo incorporaban en nuestro país, pero realmente no nos poníamos a pensar y mucho menos a reflexionar de si lo necesitábamos o no en nuestras organizaciones. Organizaciones que son de procedencia española o inglesa o de francesa, italiana, etcétera. Digamos que europeos y sudamericanos ya llevaban algunos años más de avanzada de este tema. Entonces, pues muchos de los que estaban en nuestro país de esa procedencia, algunas filiales, etcétera, pues ya tenían incorporado esto. Por eso algunas personas que hablan de compliance dicen, no, hombre, tiene como 20, 30 años esta figura y ahorita parecería como que es nuevo, pero realmente no lo es. Y sí es cierto, o sea, no es algo nuevo. Sin embargo, nosotros recién estamos empezando a hablar de eso, entonces está muy bien. Qué bueno que ya lo empezamos a hacer. Esta figura ha ido permeando en muchísimas
en muchísimas actividades de distintas organizaciones, ¿no? En prevención del lavado de dinero, en fiscal, en comercio exterior, etcétera. Entonces, por supuesto que no es la excepción el que hoy estemos hablando de compliance en esta materia, que es digamos, las agencias aduanales y los agentes aduanales son unos personajes muy importantes en nuestro país, son piezas clave de nuestro país. Entonces, no podían escapar de estas previsiones, por supuesto, ¿no? Hace muchos años, y ahorita quiero platicarles de eso, hace muchos años yo estaba en Procuraduría Fiscal de la Federación, nosotros litigábamos a favor del fisco, éramos abogados hacendarios, ¿no? Y parte de lo que litigábamos era defraudaciones fiscales equiparables, contrabandos equiparables, en contra de pues, diversidad de contribuyentes. Vimos muchos temas muy relevantes. Varios de esos temas eran de contrabando por muchísimos millones de pesos en donde estaban involucrados agentes aduanales. Y a los agentes aduanales nunca se les pudo hacer nada. Y digamos que esa fue como la espinita que tuvo la autoridad muchísimos años, porque había por ahí algunas previsiones de la ley aduanera que no permitían, o bueno, más bien los jueces así lo interpretaban, que realmente yo no estoy de acuerdo, pero bueno, esa es otra historia, que los jueces decían que por eso los agentes aduanales no podían ser responsables en la comisión de delitos de contrabando en ciertos casos, ¿no? Y entonces la autoridad, pues muchos años tuvo esta espinita porque dijo, bueno, es que los agentes aduanales no se pueden escapar del cumplimiento de la ley, ¿no? O sea, al final, pues al ser una pieza clave del comercio exterior, tienen que estar involucrados con este día a día del cumplimiento y tienen que dar un pasito más allá, ¿no? Esto es lo que es el compliance. El compliance es cumple con lo que te toca, con lo que dice la norma que te toca y da un paso más, ¿no? Un paso más hacia ser íntegro, hacia ser más ético, hacia involucrarte en cuestiones de tener estas buenas prácticas internacionales que tienen ya otras ramas, ¿no? Entonces necesitas incorporar todo esto a tu organización. Los agentes aduanales, pues sabemos que actuaban como personas físicas, digo a la fecha, ¿no? Actúan como personas físicas y así es como está previsto el régimen en general de la ley aduanera. Sin embargo, hace no mucho, digo, tiene razón Octavio, esta reforma que se hizo para incorporar la agencia aduanal es de 2018, pero realmente pues no ha habido un conocimiento de esta nueva forma de organización, qué es lo que tienen que hacer las agencias, etcétera, y es de lo que vamos a platicar hoy. Yo quería empezar a contarles cómo es el panorama que ha tenido. Ustedes, pues digo, hay muchos agentes aduanales aquí, entonces saben perfectamente bien cómo es el ambiente que se respira en este medio. Sin embargo, pues quería como resaltar algunos puntos que son relevantes para el resto de la presentación. Aquí traje unas noticias, ¿no? Identifican delitos de corrupción en agencias aduanales, Hacienda. Aquí realmente es más en contra de servidores públicos. Se removió a muchísimos servidores públicos a razón de unos probables delitos en materia de corrupción que se encontraron, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo que dice la noticia de Animal Político es operaciones bancarias por más de 1,000 millones de pesos provenientes de posibles sobornos, adquisición de casas, departamentos, terrenos a precios ilógicos o pagados al instante, transferencias con múltiples compañías posiblemente fantasmas, familiares usados como prestanombres, apuestas en casinos y hasta posibles nexos con el crimen organizado. Entonces aquí hubo una remoción de algunos servidores públicos. Sin embargo, de cierta manera, y después lo voy a comentar, esto es un riesgo que le pega tanto a la agente aduanal como a la agencia aduanal, ¿no? Al final es un riesgo el que estés participando con servidores públicos que están sujetos a este tipo de delitos. Finalmente es un riesgo para todos, porque como bien sabemos, los delitos en materia de corrupción no nada más es de quien recibe, sino también de quien promete o da. Entonces eso es muy relevante tenerlo presente, ¿no? Ahora otra de las noticias que hay es, esto se sabe de hace muchos años, ¿no? Sin embargo, pues va saliendo a la luz de a poco. Contrabandistas usan a agentes aduanales fantasma, que en realidad no es que sean fantasmas, sino más bien que los agentes aduanales
prestan su autorización y no les importa lo que hagan con ella, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en unas entrevistas que le hicieron algunos agentes aduanales, estaban comentando cuál era la problemática y entonces dice uno de ellos, cuando exportas, por ejemplo, pasas el pedimento por un módulo y te sometes a la selección aleatoria de semáforos rojo-verde. Si es rojo, haces a un lado el contenedor o tráiler, descargas y se hace el reconocimiento aduanero. Cuando un IMEX o cualquier importador trabaja con un agente aduanal fantasma, no entendiendo como que no existe, sino que presta, ¿no? Lo presta y no le importa nada, que renta su patente, predominan los sobornos a la gente del módulo plataforma y se hacen pedimentos también fantasma, que sirven para cancelar importaciones temporales. Dice, en IMEX es obligación retornar la materia prima transformada. Ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Dice, sí, pero en realidad los productos se quedan en México sin pagar impuestos ni nada, porque hubo contubernio con un agente aduanal. La renta es un cheque al portador, se puede importar lo que sea, hablo de todo. Hacen pedimentos por tal o cual cosa, van y lo arreglan todo con el módulo de importación. Ahí viene tal vehículo, tento moche y que me toque el verde. Esa es parte de la entrevista que le hicieron a algunos agentes aduanales, ¿no? Y otra de las noticias, que esa sí es más reciente, esta es la que pasé es de 2020, pero sabemos muchos que ha pasado muchos años, ¿no? Eso digo, yo estaba en Procuraduría Fiscal y sabíamos que eso pasaba, ¿no? Y acá dice, agentes aduanales y Hacienda van juntos en el combate a ilícitos, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la CAREM firmaron un convenio para combatir operaciones que financien el terrorismo. Con este acuerdo, los agentes aduanales se comprometen a frenar delitos como ORPI, que es operaciones con recursos de procedencia ilícita, y financiamiento al terrorismo, vinculados con el ejercicio de las agencias aduanales y el comercio exterior. Entonces, bueno, vamos viendo de a poco que se está generando este tipo de acuerdos del gremio con las autoridades para el combate a estos delitos. ¿Y cómo combates este tipo de delitos? Porque muchos van a decir, bueno, pues yo al final no soy autoridad, a mí como, ¿por qué me toca? Bueno, a nosotros nos toca hacer lo que obligadamente nos dice la ley y también ese paso más allá que les estoy diciendo, ¿no? Adquirir buenas prácticas, tener nuestro código de ética, no solo el sectorial, ¿no? Porque CAREM y otras organizaciones tienen sus códigos de ética, entonces no nada más los códigos sectoriales, sino también los códigos que propiamente tenga o el agente aduanal o la agencia aduanal. Ahora, les quiero decir una cosa, el compliance no es solo para la agencia aduanal. El agente aduanal por sí mismo puede tener compliance en su organización. ¿Por qué? Porque se va a pegar a buenas prácticas internacionales, porque va a adquirir compromisos que lo van a vincular un poco más allá con cumplir. ¿Cómo voy a cumplir? La medida de cumplimiento, ¿no? O sea, ¿cómo voy a analizar mis riesgos como agente aduanal? ¿Cómo voy a establecer mis procesos para que no me pase lo que pasa con la renta de las patentes, ¿no? ¿Cómo voy a evitar que yo sea un vehículo para lavar dinero, etcétera, ¿no? Eso el agente aduanal lo puede hacer hoy día, ¿no? O sea, no necesita estar constituido como agencia aduanal. La diferencia, o sea, aquí como agente aduanal es voluntario, ¿no? Es voluntario. Digo, por supuesto, las obligaciones de la ley no, esas las tienes que cumplir sí o no, sino la medida de cumplimiento estoy hablando, ¿no? ¿Cómo voy a cumplir para evitar o para mitigar esos riesgos, ¿no? Pero como agencia aduanal estoy obligado a cumplir con ciertas medidas que nosotros, los que estudiamos compliance, sabemos que son medidas de compliance. Y entonces, por eso les digo, o sea, ustedes lo pueden hacer ya hoy, desde hoy, como agencias aduanales, pero para constituirse como agencias aduanales sí tienen que cumplir con ciertos requisitos, que es lo que vamos a platicar ahora a muy grandes rasgos, por supuesto, ¿no? La exposición de motivos de esta reforma realmente no dice nada respecto a cumplimiento normativo o compliance, ¿no? O sea, no dice porque queremos porque el agente aduanal es una pieza clave del comercio exterior y necesitamos que transparenten sus procesos, que estén más apegados a la ética, que eviten ser partícipes de actos de soborno, de lavado de dinero, de etcétera. Necesitamos que sus funciones esenciales se cumplan de manera íntegra, ¿no? Digo, si yo hubiera redactado la exposición de motivos, lo hubiera redactado así, pero no fui yo la que lo redactó. Y la exposición lo que dice básicamente
es que lo que se busca es, dice, las agencias aduanales son verdaderos negocios en marcha. Dice, por lo que se estima conveniente que el tipo de sociedad pues, que constituyan sea flexible para que ellos puedan participar en un esquema societario, para que entrañe un compromiso de asumir las responsabilidades como socios de esas estructuras y pues que permita la continuidad de sus actividades, porque pues nosotros sabemos que como agentes aduanales, el día que pues desgraciadamente se vaya, o sea, se muera la persona que tiene esa patente, pues se acaba, ¿no? Y otras razones que tiene la ley aduanera para que ya no tengan patente, pero básicamente, si el agente aduanal cumple con sus compromisos y atiende sus obligaciones, etcétera, pues puede conservarla hasta el día que él decida, ¿no? O hasta el día que se muera. Pero ahí se acaba, ahí ese es el final, ¿no? De la historia. Sin embargo, en esta la exposición de motivos dice, oye, si esto ya verdaderamente es un negocio, si ya verdaderamente le está invirtiendo capital, recursos humanos, etcétera, en generar una verdadera sociedad para atender este tipo de necesidades de la comunidad en general, ¿por qué no le damos una figura que tenga esa continuidad? Y esa es básicamente la agencia aduanal, ¿no? Eso es básicamente tener a alguien, tener una empresa que le dé continuidad a lo que ustedes están haciendo hoy día. Y entonces, bueno, viene la reforma el 25 de junio de 2018, tiene un transitorio en donde le da 180 días naturales para que pueda existir, se generan, se establecen en las reglas de comercio exterior, se establecen pues los requisitos ya, los formatos, etcétera, que ustedes tienen que llenar. Pero en la ley aduanera se perfilan básicamente los requisitos que ustedes tendrían que cumplir para poder tener o constituir una agencia aduanal. Entonces, lo que nos dice la ley aduanera es que la agencia es una persona moral autorizada por el SAT para promover por cuenta ajena el despacho aduanero de mercancías en los distintos regímenes aduaneros que tiene la ley aduanera. Y dentro de los requisitos está constituirse como sociedad civil, ¿no? No puede ser SADCB, no, sociedad civil. Así que eso es como el paso número 1. ¿Qué quiero hacer yo? Constituirme como agencia aduanal. Necesito transformarme a sociedad civil o constituir una sociedad civil, ¿no? Lo que ustedes, la decisión que ustedes tomen conforme pues a su naturaleza, ¿no? Y tiene que tener algunos requisitos importantes que tiene que ser conforme a las leyes mexicanas, pues eso es una novedad, digamos. Cláusula de exclusión de extranjeros, activo fijo registrado en contabilidad permanente superior a 500,000 pesos, no 500,000, sino superior a 500,000. El acta constitutiva que debe tener como objeto social, ahí tiene que decir como expresamente prestación de los servicios de despacho aduanero de mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la ley aduanera. Eso tiene que ser expreso. ¿Para qué? Para que pueda cumplirse, palomearse ese requisito, ¿no? Conformarse por ciudadanos mexicanos, pues sí, porque hay una exclusión de extranjeros, eso tiene que ser también expreso, y debe de tener al menos un agente aduanal que no se encuentre sujeto a algún procedimiento de inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción de la patente de la que sea titular. Es uno, pero bueno, no pone un candado para que haya varios agentes, pero al menos tiene que ser uno. Y lo que viene aquí de importante y que ya habla más de cumplimiento normativo es lo que les voy a platicar ahorita. Dice, mecanismos encaminados a establecer mejores prácticas corporativas que contribuyan a un eficiente funcionamiento de sus órganos de administración y vigilancia. Eso no es ni más ni menos que tener compliance en su organización. ¿Por qué? Porque van a adoptar mejores prácticas. ¿Cuáles? Pues las del sector, las que tenga alguna legislación extranjera que para ustedes consideren que es muy avanzada en el tema y que les pudiera traer o reportar mayores beneficios a su organización, se puede incorporar como una buena práctica. Hay una cosa aquí en compliance. Están las mejores prácticas que tienen los organismos internacionales, está la legislación extranjera que también habla del tema, y todo eso normalmente, o dependiendo del caso, es aplicable o no a la organización mexicana, dependiendo el caso, ¿no?
Pero si, por ejemplo, no lo fuera, de ninguna manera pudiera ser aplicable, ustedes pueden traer esa normativa e incorporarla como una buena práctica a su organización. Pero una vez incorporada como buena práctica, se hace obligatoria para ustedes y la tienen que cumplir porque ya está en su normativa interna. Eso es lo que dice compliance. Dice, si tú incorporas algo a tu normativa interna, eso es obligatorio para ti, sí o sí. Y tienes que atender a los riesgos que vas a tener conforme a ella, tener procesos para poder cumplirla, etcétera. Eso una cosa es algo que se va a evaluar como parte de la eficacia de ese sistema de gestión. Entonces, bueno, lo que nos dice es tener mejores prácticas corporativas, tener este eficiente funcionamiento. Los órganos de administración, ¿qué son? ¿Qué es el órgano de administración? El consejo de administración, que es el órgano máximo de la organización. Él es el que debe tener un eficiente funcionamiento y tiene que estar comprometido con las buenas prácticas, comprometido con el cumplimiento normativo, comprometido con ser más íntegro, comprometido con darle a su organización recursos humanos y materiales, dar capacitación, promover que todos sus empleados hagan sus roles y responsabilidades que tienen debidamente asignados. Ese es lo que hace un órgano de gobierno, de administración, por ejemplo. Es que también se le llama órgano de gobierno. El órgano de administración, eso es lo que hace, ¿no? Y dice, y también de vigilancia. ¿Por qué? Porque también tengo que tener un órgano de vigilancia. Puede ser que el consejo de administración determine ser el que vigila, que realmente es difícil, porque si una organización es muy grande, el consejo de administración no puede hacer esas veces de también supervisar y tiene que tener a alguien abajo que sea el que supervise. Entonces, por eso habla también de un órgano de supervisión. O lo ideal es que tenga, o esta función de vigilancia tenga este órgano que sea el que vigile y supervise que todas las medidas que nosotros implementemos al interior de la agencia aduanal se estén cumpliendo y sean efectivas. Eso es lo que tendría que hacer en su caso el órgano de vigilancia, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice como parte del cumplimiento es vigilar la operación de la sociedad para asegurar el debido cumplimiento de la normatividad que le es aplicable, por supuesto, ¿no? Una de las cosas que tenemos que hacer no solo como agentes aduanales, sino también las agencias aduanales es cumplir con sus obligaciones. Eso no es negociable, pues, ¿no? O sea, tenemos que cumplir. Sino, insisto, aquí es cómo voy a cumplir, cómo voy a lograr que además de cumplir, también mitigue todos mis riesgos administrativos, penales y de lo que ustedes gusten y manden, ¿no? O sea, tenemos que atender a este cumplimiento, pero atendiendo a lo que la organización tiene como riesgos y cómo va a mitigar esos riesgos. Eso también es muy relevante. Ahora, otra cosa importante es procesos de transparencia en la administración mediante el manejo responsable de la información financiera y la comunicación entre los socios y mecanismos para identificar, administrar y controlar los riesgos. Primero quiero hablar de los riesgos, porque en una organización que no conoce sus riesgos actúa como si fuera un ciego. No sabe ni siquiera cómo tiene que asignar sus recursos humanos y materiales o hacia dónde encaminar sus objetivos, o sea, qué es lo que tiene que mitigar de manera inmediata, hacia dónde tiene que dirigir sus indicadores, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros no vamos a saber hacia dónde encaminar nuestras baterías si no tenemos un análisis de riesgos, identificación, administración y control de riesgos. En compliance, eso se conoce como identificación, análisis y evaluación de riesgos. Eso es algo que se tiene que hacer, es el punto toral del sistema de gestión de compliance. Y aquí en la ley aduanera se incorpora como un elemento, pero parecería como que no tiene realmente relevancia porque lo ponen así como procesos, mecanismos para identificar, administrar y controlar tus riesgos. Pon los mecanismos nada más. Pero esa es la parte más importante que ustedes deben de tomar en consideración. Y yo también les decía, no solamente la agencia aduanal tiene que conocer sus riesgos, identificarlos, analizarlos y evaluarlos.
¿Qué impacto me generan? ¿Qué probabilidad hay de que se cometan estos riesgos? Por ejemplo, lo que estábamos hablando hace un momento, ORPI y corrupción. ¿En qué actividades de las que yo como agencia aduanal o yo agente aduanal hago, tengo esos riesgos? Pues voy a desmembrar mis actividades y después de desmembrar mis actividades digo, ok, en esta actividad en particular tengo como riesgo ORPI o en esta actividad tengo como riesgo corrupción. Ok, ya lo identifiqué. Ahora tengo que analizarlo y tengo que evaluarlo. ¿Qué impacto, qué probabilidad tiene? Si me impacta, ¿qué impacto va a ser? ¿Fuerte? ¿Va a ser un impacto moderado? ¿O va a ser un impacto leve? ¿Cómo va a ser? ¿O va a ser catastrófico? ¿No? Todo eso se tiene que analizar. Aquí lo que dices, establece los mecanismos, o sea, cómo lo vas a empezar a hacer. ¿Por qué? Porque al final, en el paso número 1, digamos, en el paso número 1, ustedes van a hacer un análisis de riesgos preliminar de la actividad como tal. Pero yo les digo una cosa, como ustedes ya están funcionando hoy día como agentes aduanales, saben perfectamente bien dónde están sus riesgos, en qué actividad de la que ustedes hacen están sus riesgos. Entonces, eso se tiene que analizar definitivamente. Aquí lo único que tienen que hacer como paso número 1 es establecer los mecanismos, pero tienen que hacer un análisis de riesgos sí o sí. Entonces, los procesos de transparencia en la administración y el tema financiero, pues es al final relevante porque es el tema de dinero, ¿no? O sea, ustedes tienen que tener confianza en sus socios, que todo sea transparente, que la información financiera la conozcan todos, que todos sepan hacia dónde se está encaminando la organización. Digo, finalmente eso es parte de una sociedad, ¿no? Otra de las cosas que deben de tener es un código de ética que deban observar los integrantes de la sociedad. Hay códigos de ética sectoriales que ya les dije, esos se incorporan a la organización porque es parte de lo que ustedes ya tienen hoy, pero tienen que tener un código de ética de la agencia aduanal, ¿no? Propiamente la agencia aduanal. Pero ¿cómo haces tu código de ética también? Revisando estos riesgos, ¿no? Revisando cuáles son mis principales preocupaciones como organización y viendo mis principales preocupaciones y lo principal que quiero acotar, entonces con base en ese construyo mi código de ética. ¿Qué valores quiero que se preserven en la organización? ¿Cuál es la misión, la visión de la organización? Todo eso que parece así como muy abstracto y que, bueno, eso como para qué, etcétera, definitivamente tiene un objetivo. Que todos en la organización conozcan cuáles son esos valores, hacia dónde quiere ir la organización, dónde estamos y hacia dónde quiere ir, para que juntos construyamos esta agencia aduanal de una manera mucho más íntegra, ¿no? Que eso es algo de lo que se busca con esta normativa. Otra de las cosas es el procedimiento de continuidad, procesos de continuidad del negocio. Y la continuidad del negocio es relevante, ¿por qué? Porque el día que fallezca el agente aduanal o que por alguna razón esté incapacitado y ya no pueda volver a atender, pues ni modo que cerremos la cortina, ¿no? La idea de la agencia aduanal es justamente que si pasan estos supuestos, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a tomar el control? ¿Quién va a seguir a cargo de la agencia aduanal? Tiene que haber, ya sabemos, un agente aduanal. Entonces, bueno, tenemos que establecer este proceso como una especie de sucesión, ¿no? ¿En qué supuestos va a haber este tipo como de sucesión? Esto con entrecomillado, por supuesto, pero para que todos como que tengamos muy claro de qué va a pasar, ¿no? ¿Quién va a venir a asumir aquí la función que tenía el agente aduanal que ya no está? Entonces, por eso deben de tener proceso de continuidad del negocio, que es una de las cosas que se exige. Y asegurar que el modelo de gobierno de la sociedad contribuya al adecuado y cabal cumplimiento de su objeto social. Bueno, claramente, ¿no? Eso tiene que, o sea, eso no hay opción. O sea, al final, si tú tienes una sociedad, pues tienes que encaminar a que sea exitosa, ya que con base también en que la sociedad sea exitosa, pues que cumpla con sus obligaciones y cumpla con lo que se le mandata y que cumpla de la mejor manera. Contar con solvencia económica, capacidad técnica y administrativa para prestar los negocios, encontrarse al corriente, del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Ya sabemos hoy día que el fisco está actuando de manera fuerte, ¿no? No sabemos qué tan efectiva, pero por lo menos sí fuerte. Entonces necesitamos actuar en consecuencia. No nos podemos quedar quietos ante un fisco que está haciendo
súper fuerte. No quiero decir otra palabra. Ahora, otra cosa que deben tener, contar con los medios de cómputo y transmisión de datos enlazados con el sistema electrónico. Un sistema electrónico, el sistema electrónico, pues mucha gente ya lo tiene incorporado en sus organizaciones. Hoy día hay sistemas electrónicos que te analizan los riesgos, que te revisan qué obligaciones tienes, que te hacen investigaciones, que están ahí tu código de ética, etcétera. Entonces, pues digo, realmente aquí lo que se pide es tener estos medios de cómputo, y los medios del cómputo estos medios de cómputo que tienen que hacer están enlazados con el sistema electrónico aduanero del SAT, ¿no? Entonces, podemos tener nuestro sistema de gestión de compliance sumado a este sistema computarizado o su sistema de transmisión de datos, o puede estar aparte. Es una decisión que cada quien toma con base en el sistema electrónico que tiene o que va a tener la organización. Y ahí dice, pues, que cumplir los demás requisitos que exige el SAT, ¿no? Hoy día, algunos están buscando cumplimiento para ser agencias aduanales, lo están haciendo muy digamos, formalismos, ¿no? Formalismos así de, bueno, si ya tengo el código de ética, copio y pego el de la Carem y ahí más o menos le doy una chaineadita y ya está, ¿no? Ahí yo ya lo presento, mi código de ética está muy bien y mi mecanismo de revisión de riesgos, pues ahí le voy a poner que voy a revisar cómo están trabajando mis empleados y una cosa muy sencilla, ¿no? Podemos empezar por ahí, claro, porque todo depende mucho de la madurez de cada uno, ¿no? Y de cada quien lo que quiera asumir hoy día. Pero lo que sí les digo es que lo ideal es que sí busquen hacer algo bien. ¿Por qué? Porque es en su beneficio. O sea, definitivamente el compliance no es para tener unos requisitos adicionales que nos generen un dolor de cabeza, ¿no? Esa no es su objetivo. Su objetivo es que nosotros tengamos eso y estemos tranquilos de que la organización está funcionando de manera efectiva, porque cada quien tiene los roles y responsabilidades que tiene asignados y entonces cada quien está haciendo lo que le toca y hay un órgano de vigilancia que está buscando o que está supervisando, que está revisando qué hace cada quien y que constantemente hay una evaluación de mis riesgos con base en mis actividades, las aduanas en donde ustedes operan, porque cada aduana tiene sus particularidades, ¿no? Entonces tengo que revisar en cada aduana cuál es mi riesgo y también pues la posición a lo mejor de la delincuencia en esa particular aduana, pues qué está pasando ahí, ¿no? A ver, bueno, pues voy a indagar porque con base en eso voy a analizar mis riesgos. Y no es, pues también es una de las cosas que siempre decimos, no es que con este análisis de riesgos se eliminen para siempre los riesgos, que ya podamos vivir tranquilos. Sin embargo, el establecer estos mecanismos reales, los va a ayudar muchísimo a que en un futuro, si tienen una contingencia administrativa o penal, puedan decirle a la autoridad, a ver, permíteme, yo estoy cumpliendo con todo lo que me correspondía, estoy haciendo mi trabajo bien, estoy haciendo esto, etcétera. La corrupción en el país es muy fuerte, la impunidad también es muy fuerte. Sabemos que el crimen organizado está actuando pues con una magnitud tremenda y que entonces muchos estamos sujetos a lo que el crimen organizado decida. Y entonces decimos, bueno, sí, pues ¿cómo analizo mis riesgos si de todos modos ahí va a venir el crimen organizado a hacer de las suyas, ¿no? Pero lo que dice el compliance es el compromiso de cada quien. ¿A qué? Pues a actuar con mi granito de arena, ¿no? Básicamente eso es. Y a lo mejor somos unos idealistas y estamos pensando que esta nueva figura de la agencia aduanal es idealista porque nunca lo vamos a poder hacer, pero sí lo podemos hacer. Cada día podemos buscar ser más íntegros. Y les voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero para que vean que sí podemos hacerlo. Nosotros, por ejemplo, como abogados penalistas, muchas veces también estamos sujetos a que tienes que pagarle un soborno al Ministerio Público para que chambee, ¿no? Por ejemplo, o tienes ciertos clientes que te generan muchos riesgos. ¿Por qué? Porque traen contingencias fuertes también. Y por ejemplo, nosotros cuando empezamos cada día más a involucrarnos en temas de compliance, tomamos muchísimas decisiones respecto a qué tipo de clientes íbamos a tener y respecto también a qué posición íbamos a tener hacia el Ministerio Público y las demás autoridades con las que íbamos a trabajar.
Y entonces nosotros tenemos estas prohibiciones al interior de nuestro despacho de no sobornos, no permitir que nadie nos extorsione, no permitir, no tener este tipo de clientes con ciertos perfiles, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, de verdad estamos convencidos en que tenemos que empezar por algo. Y definitivamente la previsión de la agencia aduanal, si bien no tenía esta finalidad de ser lo que yo les decía, ¿no? Como la cumbre de ayudar a que los agentes aduanales se conduzcan con más integridad, porque se ha visto a lo largo de su actuación que han cometido muchísimas atrocidades, lo que sea, etcétera. O sea, si bien esa no fue su planeación, definitivamente es algo que abona hoy día a este semillero que tiene el cumplimiento normativo, ¿no? Y entonces, si ustedes en algún momento dijeran, bueno, voy a pensar en tener mi organización, o sea, yo como agente aduanal, en tener una agencia aduanal, pues además de que tienen que cumplir con estos requisitos sí o sí, no tengan un código de ética de papel, no tengan de papel me refiero de papel mojado, o sea, que no sirve para nada, pues, ¿no? O sea, no tengan este análisis de riesgos así tan simple que no les sirve para nada más que para que el SAT les dé la palomita, ¿no? El SAT, hoy conforme a los formatos que tienen las reglas, no les va a pedir muchas cosas, ¿eh? O sea, el SAT les pide los estatutos en donde venga todo esto incorporado, malamente. O sea, ahí hubo una falta de técnica porque en los estatutos no puedes tener todo esto, pues, o sea, definitivamente no es ahí, pero bueno, ahí lo pusieron. Y presentar tu código de ética y con eso te palomean y te pasan. Entonces, hagan un paso más allá, ¿no? Hagan un compromiso mayor en caso de que ustedes decidan tener una agencia aduanal, porque definitivamente el país lo está exigiendo, estamos pidiendo a gritos todos de que cada actor que hay en los diferentes sectores de nuestra organización ayude o coadyuve con este cumplimiento normativo que se está buscando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tienen que checar? Ley aduanera y las reglas que tienen de comercio exterior. Ahí vienen los formatos para poder cumplir con estos requisitos que está pidiendo el SAT para poder actuar como agencia aduanal. Y vienen pues los pormenores a lo largo del 167, ahorita les voy a decir que del 167D al 167N, les dice todas las particularidades que tiene esta nueva agencia aduanal, o bueno, no tan nueva, pero realmente pues no es como tan conocida. Entonces yo los invito a que la revisen, a que vean si es algo que puede funcionar hacia ustedes y si sí, pues bueno, que incorporen estos requisitos de una manera real. Y eso es básicamente lo que yo les quería decir en esta tarde y les agradezco muchísimo el que me hayan escuchado. Y bueno, de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, queremos otorgarte el presente reconocimiento virtual en el que dice TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, otorga el presente reconocimiento a la maestra Paola Medellín por hacer un trueque en la plática habitual con el tema la agencia aduanal desde la visión del compliance el día 15 de junio del 2021. Muchísimas gracias, Pau. Gracias, Daniela. Muchas gracias, Octavio, y gracias a todos los que estuvieron hoy por sus preguntas y por enriquecer también esta charla. A un colega suyo, que ahorita se me olvidó su nombre, ¿quién está? No, déjeme decir, Héctor Castro, que también estuvo aquí colaborando activamente con el chat. Así que gracias a todos.